Gracias, Jesús Rodríguez, por venir a Brotes Verdes. ¿Qué tal? Un gusto acompañarte. Son pocos los opositores que vienen a este canal y bueno, usted como radical, la verdad que, y como economista, me interesa especialmente su posición. Hay muchas similitudes entre aquella Argentina en la que, muy joven, ¿a qué edad le tocó ir al quinto piso del ministerio? Tenía 33 años. Había un Fondo Monetario que presionaba, había una deuda heredada tremenda, inflación arriba del 100% y pobreza en aumento. ¿Puede terminar este gobierno igual que terminó aquel de Alfonsín? Creo que no. ¿Por qué? Porque hay una diferencia sustancial, absoluta. Y es que en este caso, hoy, la oposición no se plantea atropellar al gobierno. ¿En serio? Definitivamente. Y cuando dicen que hay una bomba en la deuda en pesos, por ejemplo, que después se arregla en una semana. Te lo voy a decir así. En aquella época, la oposición de entonces, el justicialismo, había acuñado una frase, que era: se tienen que ir escupiendo sangre. Y eso no sucede en la Argentina de hoy. Y yo creo que ese es un activo, una ventaja que la sociedad argentina tiene frente a una situación de extraordinarias dificultades, como vos señalabas, porque en tu presentación inicial señalaste un par de cosas que son dramáticas, que es 2 de cada 3 chicos en la Argentina viven en hogares pobres, y la mitad de las personas entre 18 y 24 años no tienen completos sus estudios secundarios. Inflación, se dijiste muy bien, la primera vez con 3 dígitos en el siglo, y una caída de la actividad económica para este año que se estima no menos del 3% del producto. Bueno, los indicadores en aquel 1989 eran así de dramáticos. Lo que yo no veo es la responsabilidad de Macri en este momento, en contraste con aquel, no sé, Menem, Cafiero. ¿A quién se refiere? No, te lo estoy señalando precisamente lo contrario, de que hoy no hay una oposición que esté intentando atropellar al gobierno poniéndole palos en la rueda. Si querés, vamos a poner un ejemplo que te va a ilustrar. A ver. Lo que quiero señalar yo. Va en contra de tu tesis, pero no importa. Por favor, al revés, no se enriquezca. Si no hubiera habido actitud, en mi juicio, responsable de la oposición, no hubiera habido acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Pero quién trajo el Fondo Monetario? Pero espera un poquito, el acuerdo que te estoy hablando, del acuerdo que votó el Congreso por decisión del oficialismo, la renovación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en febrero del año pasado. Como había importantes contingentes legislativos del oficialismo no con disposición de votar negativamente, si no hubiera habido, a mi juicio, una actitud responsable de la oposición, ese acuerdo no se hubiera tratado. Hay un paralelismo entre aquellas misiones de Cavallo diciendo que no le den la plata a Alfonsín, a Washington, y los diálogos que ahora tienen los economistas del macrismo con el staff del Fondo Monetario. Permitime disentir, entre otras cosas te voy a poner otro ejemplo que va en la dirección contraria. Los organismos multilaterales suspendieron los desembolsos en aquella época. No está pasando esto ahora. Entonces, no todavía. Entonces lo que yo quiero decirte es que esa idea que en la Argentina existe de cuanto peor mejor, esa idea de que la política de lo peor, a mi juicio, es la peor de las políticas. En consecuencia, debe estar descartada si estamos pensando en poner por delante los intereses de la sociedad argentina. El año pasado un montón de gente leyó el libro de Juan Carlos Torres sobre la gestión de su ruina en el ministerio y demás. ¿Cuál es la opinión que tiene usted del Fondo Monetario? ¿Hace alguna autocrítica de que haya vuelto al país de la mano del gobierno que integraba el radicalismo? Bueno, siempre tener una situación holgada fiscal y sin problemas de endeudamiento es deseable, a lo contrario. Entonces la pregunta que uno tendría que hacerse es,
la Argentina, en términos de acceso a los mercados voluntarios de crédito, ¿cómo está? Hoy no accede. Hoy no accede. Desde que Caputo lo sobresaturó en febrero de 2018. Muy bien. Antes uno podría decir que es una situación de deuda que se viene acumulando en la Argentina. Y si queremos ir para atrás para encontrar ese primer momento, pensemos un minuto. La inauguración democrática en Argentina fue en el año 83. En aquella época, la Argentina estaba en default, después del conflicto de Malvinas. Default y con una situación de endeudamiento severo. Los intereses de la deuda, la carga de intereses en relación al Producto Bruto Interno en la inauguración democrática era más alta que la relativa que se tenía, la que estaba obligado a pagar Alemania con motivo de la Primera Guerra, resultado de los tratados de Versalles, que después terminó en lo que terminó. Entonces, a donde quiero ir es que la situación de una deuda y una situación externa que conspira contra el desarrollo y el progreso de la Argentina tiene una historia cuando menos larga, y que si uno pudiera ponerle un hito... Es la dictadura. Es la dictadura. Pero cuando asumió el macrismo, Nicolás Dujovne escribió, no solo dijo, lo dijo también. Es muy recordado el fragmento donde estaba con un banquero de Wall Street ante un auditorio de financistas, pero además lo escribió. Dijo, si hay algo bueno, es que bajó mucho la deuda en dólares y que tenemos espacio para volver a pedir este tipo de préstamos en Wall Street. Deuda en dólares. ¿Y cómo era el endeudamiento? Acá hay una cosa elemental, Ale. Si vos tenés una situación fiscal desbalanceada, donde los ingresos son menores a los gastos, estás en una situación de déficit operativo. Sí. Ese déficit operativo, por definición, debe ser cubierto. Hay tres posibilidades. O se hace a través de emisión, con lo cual eso puede alentar o dinamizar tensiones inflacionarias, o se hace a través de endeudamiento interno, y eso conspira contra la posibilidad de que el sector privado acceda a préstamos en el sistema financiero doméstico, o se hace con endeudamiento internacional. Cuando uno mira la cosa de esa manera, se da cuenta que el problema del endeudamiento en la Argentina tiene que ver con la situación fiscal. Y eso es lo que explica, por ejemplo, que si uno mira la serie histórica, a fin de este año, cuando se hagan los números, el presidente Fernández va a pasar a ser el presidente que en la historia argentina más endeudó a la nación, con más de 100.000 millones de dólares. Transformando a dólares los pesos que tomó y que tuvo como financiamiento monetario. Bueno, ahora, esto, salvo que ¿es lo mismo endeudarse en dólares que en pesos? Salvo que vos me digas que no te importa la deuda en pesos. Bueno, ¿usted me dice que es lo mismo endeudarse No, en yo pesos lo que que en estoy dólares? diciendo es que hay una situación que tiene que ver con endeudamiento. Y el endeudamiento tiene que ver con una situación fiscal desbalanceada. Si vos te endeudas con peso, te endeudas en dólares, tiene distintas consecuencias, pero tiene un mismo origen. Entonces yo lo que te quiero señalar es que la idea de que como nos endeudamos en pesos y no en dólares no es deuda, es una idea equivocada. No, pero además de eso, la deuda que tomó Macri en dólares es muchísimo más cuantiosa que la que se tomó en pesos, aún haciendo esa conversión que hace usted, porque el endeudamiento en dólares además nos dejó secos de los mercados internacionales y nos entregó al Fondo Monetario. La primera pregunta, ¿la deuda el endeudamiento del presidente Fernández es más o menos que el endeudamiento del presidente Macri? Es mucho menos. Es más. No. Son 70.000 millones de dólares versus 100.000 millones de dólares. Eso es mezclar, Jesús, eso es mezclar peras con manzanas. No es lo mismo endeudarse en dólares con el exterior que en pesos con una agencia gubernamental. Para vos es distinto, es indistinto. No, es muy distinto porque uno tiene unos efectos y otros otros. El Fondo Monetario además
nos está condicionando ahora al punto de que le ofrecemos el litio a cambio de 5.000 palos de refinanciación de un trimestre. O sea, cada trimestre tiene la ocasión de reclamarnos lo que ellos quieran. No estamos hablando del fondo por ahora, estamos hablando de endeudamiento. Bueno, ¿qué nos llevó al fondo? Después vemos con quién es el endeudamiento y cuál es el papel del fondo, es otra discusión. Es que entonces no hay autocrítica ninguna, porque si alguien que reivindica el anterior gobierno... No reivindico nada, te estoy señalando un punto nada más. Te dije que a partir del año 83, cuando la democracia llegó a la Argentina, hubo y tenía una situación gravísima que tenía que ver con el default, el déficit y el endeudamiento. Cuando la oposición hoy dice, los quiero presos, como dijo hoy José Luis Espert, por lo de YPF, no por otra cosa, digamos, por cuestiones así, o cuando financia aventuras como la de Sabag Montiel, ¿no? que tenía un contrato con los Caputo, que sabemos el vínculo que tienen con los Macri y demás, ¿no es más hostil que aquel que se vayan escupiendo sangre de los peronistas en el 89? Definitivamente creo que no es asimilable la situación, porque una cosa son marginales que llevaron adelante un atentado contra la presidenta Kirchner, que es gravísimo, pero eso no puede ser asimilado con las situaciones y conductas políticas de actores políticos relevantes. Lo que yo digo es que no son tan marginales, pero bueno, eso es un juicio. Pero mira vos, te lo pongo así, yo creo que la incertidumbre política del oficialismo, de lo cual algo hablaste, condiciona severamente la posibilidad de resolver los problemas de la Argentina. Y déjame darte un ejemplo de lo que quiero decirte. El presidente Fernández visitó al presidente Biden y estaba a cargo del Ejecutivo la presidente Cristina Fernández de Kirchner. 15 minutos antes de que la reunión se iniciara, apareció un tuit de la presidenta en ejercicio de la Argentina, denunciando que desde el norte se estaba pretendiendo detenerla por la conspiración judicial, etcétera, etcétera. ¿Y qué había pasado 15 minutos antes de los tuits de Cristina? Había hablado Ted Cruz, el republicano, un marginal, como dice usted, diciendo que había que encarcelarla a la vicepresidenta. O sea, ¿quién quiso condicionar la reunión? Porque los republicanos ultraduros, ortodoxos de Ted Cruz hablaron media hora antes. ¿Pero a quién benefició la presidenta Kirchner con su tuit? ¿A la nación argentina? ¿O lo que hizo fue conspirar contra el éxito de la gestión del presidente Fernández? No lo sé, porque todavía no sabemos el resultado de la gestión. No sabemos, bueno, se trata de una situación... Lo que es seguro es que quisieron influir desde allá primero. Se trata de una situación en la cual se pretende, creo yo, con estos conflictos hacia el interior del oficialismo, sentar una dificultad que agrava los problemas de la Argentina. Jesús, no quiero dejarlo ir, porque usted además es auditor general de la Nación, sin preguntarle sobre algo que la auditoría el año pasado estudió en detalle, que es lo que nació en este programa como una investigación periodística y que después se convirtió en una causa judicial, que hoy tiene ahí al Estado Nacional y la justicia interviniendo, para mí demasiado tímidamente, el tema de las autopistas del Curro. Ustedes publicaron un informe lapidario sobre fines del año pasado que dice, por ejemplo, que las subas que debieron promediar el 75%, subas del peaje, subieron durante el macrismo entre el 180 y el 300%, que el rendimiento para los accionistas fue varias veces superior a la media del mercado accionario. ¿Debería revocarse ese contrato? Es una cuestión jurídica de la cual no conozco. En todo caso... Es un informe de AGN, Sí, quiero decirte que la auditoría está discutiendo ahora, precisamente, trabajando en un informe sobre la renegociación del contrato. Lo que vos estás señalando... La extensión hasta 2030 sin concesión, sin licitación. Lo que vos estás hablando es las decisiones de tarifas que se tomaron en su momento en relación a esto. Las dos cosas son controvertidas. Bueno, una es pública, como vos señalás, la otra se está trabajando. En relación a la que es pública, hay que tener en cuenta que hubo un dictamen en minoría también. ¿Qué dice?
Bueno, es un poquito largo, un día podemos, si querés, conversar o te lo puedo acercar. Pero usted igual comparte. El de la minoría, en la cual lo quedaba demostrado que los ajustes tarifarios no necesariamente afectaban la situación patrimonial, entre otras cosas porque habían sido menores incluso a la evolución de los índices de precios. Si hoy se aplicara el acuerdo entre Dietrich y Florentino Pérez y Autopista ¿Hoy del Sol, cuándo? hoy ahora, si siguiera en vigencia, cosa Ajá. que se interrumpió durante este gobierno, el peaje en Panamericana costaría 2.400 pesos. ¿Qué habría que hacer? Porque se aplica aquello que firmó Dietrich. La verdad que no tengo la cifra, no la tengo en la cabeza, Alejandro. ¿Y no es preocupante que Guillermo Dietrich pueda volver a estar a cargo de la infraestructura del país después de haber firmado eso? No lo sé, en todo caso será decisión del próximo presidente si lo designa o no lo designa. La última, el PRO, a los radicales como usted, ¿los respeta como socios? Vamos a decirlo de otra manera. El radicalismo tiene la vocación definitiva de liderar la coalición opositora. Liderarla. Sí, sí. Y para eso vamos a competir en las PASO. Con Gerardo Morales. Con Gerardo Morales, con un candidato radical. Digo porque el lanzamiento que hizo en un teatro hace un par de semanas Gerardo Morales supuestamente era para decir acá estamos. La vocación es liderar la oposición y en eso estamos trabajando. Gracias, Jesús, por venir a Brotes Verdes. Un abrazo, gracias a vos. Aquí está La Habana, pero La Habana de verdad, no La Habana que ve el turista. De los viejitos tirados en las calles y los otros que tienen que ponerse a inventar. De las paradas llenas de gente porque no hay transporte y todo el mundo llega tarde a los trabajos y a las escuelas. De las colas interminables de todas las tiendas y otras muchas más colas para poder comprar combustible. Así está La Habana de verdad. La del cubano de a pie que tiene que buscar hasta comida en la basura para poder comer. Pero quiero que veas, estas de acá son las tiendas del gobierno, las tiendas en dólares. Aquí ni se te ocurre pagar en moneda nacional porque eso no existe. Aquí el peso cubano no lo acepta. Todo más limpiecito, cuidadito, encuentras hasta muebles. El que no, ¿qué hace? ¿Qué come? ¿Qué compra? ¿Con qué dinero? Pero mira el agua como está. Aguas negras, infecciones que hay en toda La Habana de dengue, mosquitos, todas las enfermedades, no hay medicamentos, los hospitales colapsados, el bulto de gente que hay ahí en una fila. ¿Sabrá Dios para qué? Porque el cubano al final hace la fila para ver después qué puede encontrar. Pero miren qué asquerosidad. Destrucciones, agua sucia. ¿Tú sabes la cantidad de enfermedades que hay ahí? Tantos niños que salen a jugar y después se enferman. Pero así está Cuba, caballero. Así está la Cuba de verdad. Así está la Cuba que no sale en la televisión y que no te muestran fuera. Esa es la Cuba de verdad.